Bueno, con cafecito en mano, a pesar de que en España son casi las 8 de la noche. Buenas tardes para América Latina. Damos inicio a esta sesión, nuestras Proyecta Talks. Estamos especialmente ilusionados de inaugurar este espacio. Estamos muy intensos en redes, nos lo han dicho, lo sabemos y puede que vayamos a más con el lanzamiento de Proyecta, una plataforma que, como bien conoces si nos siguen, está dedicado sobre todo al acompañamiento en todo el proceso de gestión de proyectos birregionales. Y una de las temáticas que más nos apasionan es el ámbito educativo, quizás porque muchos de nosotros venimos de allí. Y por supuesto queríamos dedicar esta primera sesión para abordar uno de los principales desafíos en la gestión de proyectos, que es el acceso a financiación, el acceso a esos fondos. Yo, como siempre, en estos espacios estoy bien acompañada. Muchos no podrán decir lo mismo, pero aquí en Conecta estamos sobrados de talento y no podía ser menos de contar con este espacio con consultores y expertos de nuestra querida red y específicamente de Proyecta. Así que les doy la bienvenida a Santiago Ardison. Además, ellos luego se van a presentar perfectamente bien y muchísimo mejor que yo. De Argentina está con nosotros también Esther Pérez, Sofía Stefanelli y Adiela Batista. Queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Johan. ¿Cómo Todo bien, estás? Joa, Muy gracias. Gracias bien, por sumarme. muy bien, Joa, gracias. Hola, Bueno, perfecto. Oye, buenas muchísimas tardes. gracias a ustedes por acompañarnos y además un gusto. Tenemos yo creo que nos ha quedado un panelazo, un panel muy interesante con representación de la academia, del ámbito público, de la parte multilateral ahí con Sofía, que además me parece súper interesante los perfiles que tiene y cómo se pueden complementar enfocado en esta temática. Ya lo comentaban, el ámbito académico y las universidades en sentido general son para nosotros un colaborador natural y además son los que mayores se han suscrito a Proyecta, ¿no? Que participan en nuestras sesiones, que interactúan con nosotros, así que por eso hemos dedicado este espacio. ¿Y por qué financiación? Bueno, sabemos perfectamente lo limitados que son estas oportunidades y la financiación en este caso nacional, las dificultades que hay en acceder a todo esto y por supuesto sabemos que es un elemento básico porque sin financiación a veces no se puede poder llevar a éxito determinados proyectos de investigación y de desarrollo. Tanto Adiela como yo estuvimos en la Universidad de La Habana, o sea que también ella sigue vinculada al mundo académico, pero ya yo no. Pero en ese momento sí recordaba toda la complejidad que llevaba, pues los grupos de investigación en acceder a ciertas convocatorias. Y un poco por ahí arrancamos este momento de reflexión, porque ustedes ven que yo me animo y sigo hablando, se ve que voy por la tercera taza de café de la tarde, pero bueno, vamos a comenzar un poco reflexionando y sobre todo desde sus experiencias, eh, cuáles son aquellas oportunidades, ¿no?, que una institución a día de hoy educativa, académica, puede analizar, puede ir revisando para poder acceder a estas fuentes de financiación para sus proyectos tanto de investigación como de desarrollo. Así que podemos empezar señores, esto es fluir. Así que quien desee romper el hielo y comenzar a compartir su visión, su experiencia desde sus respectivos ámbitos de actuación, estaremos encantados de escuchar. ¿Quién empieza? Capaz rompo el hielo yo haciendo Venga, Sofi. una pequeña introducción antes de pasar a las oportunidades, como que quería contar un poco de datos, como para que se entienda la importancia de la financiación universitaria. Un poco quería mencionar algunos estudios del Banco Mundial que muestran que los países que invierten al menos un 2% del PBI en I+D suelen ver incrementos significativos en su competitividad e innovación. Tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que invierte cerca del 4,5% de su PBI en I+D y se ha posicionado como líder mundial en innovación y tecnología. En Europa estamos alrededor del 2, más del 2%, y en la América Latina se invierte en promedio menos del 0,7% del PBI en I+D. Lo cual indica una brecha importante que se puede abordar con mayor financiación a las universidades. Digamos, en mi experiencia he observado cómo el acceso a fondos pues, puede significar aparte un impacto social significativo. Siempre el Banco Mundial lo cito porque, bueno, es mi sombrero principal. Dice que por cada dólar invertido en educación superior en países en desarrollo se generan $5 en retorno económico y social.
Y bueno, el acceso a estos recursos aparte ayuda a retener talento en la región, dado que aproximadamente el 6% del capital humano calificado se suele ir, la famosa fuga de cerebros. Así que, y otro tema importante es el tema de la cooperación birregional como motor de crecimiento. En América Latina solo el 20% de universidades colaboran regularmente en proyectos internacionales y las universidades que participan en proyectos birregionales obtienen en promedio un 30% más de fondos de aquellas que operan en forma aislada. Así que es muy importante este punto, tendremos posibilidad ahora de charlarlo. Quería como introducir esto para dar contexto y dejo la palabra a los colegas para quizás mencionar algunas de las oportunidades. Buenísimo, Sofía. Además, ha tocado un tema que es clave y que además que nosotros también, como sabes, en Conecta es una agenda que trabajamos a fondo y es de llevar incluso a todos los espacios de toma de decisión o de discusión el tema de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? O sea, que no podemos generar conocimiento, no podemos tener una región cohesionada con respecto al talento, a la investigación, si realmente no se apuesta con financiación hacia ello. Y lo estamos viendo. Y vemos también los resultados que tú muy bien estás ilustrando. Y justamente por esa deficiencia que tenemos en la región, es por eso que nosotros instamos a las instituciones que también tengan más autonomía, que sean más creativas, que puedan tener también un posicionamiento en cuanto a desarrollar mayores capacidades, ¿no? En cuanto a la capacitación de su personal, buscar nuevas instancias, acceder a redes internacionales. Ya lo decías, la cooperación birregional es un instrumento especialmente potente en este ámbito y muy poco aprovechado, por muchas razones. No nos va a dar el tiempo para profundizar en ello, pero por eso es que queríamos de alguna manera hacer un guiño a las oportunidades que hoy existen y que desde luego desde Proyecta nosotros estaremos encantados de hacer todo el acompañamiento a aquellas organizaciones que quieran aprovechar esta herramienta. Gracias por el intro y sobre todo sabemos que Banco Mundial obviamente está trabajando mucho en ello y además tu experiencia con eso ya luego con temas concretos que nos puedas compartir, será genial escucharte. Sabemos de convocatorias, sobre todo del ámbito birregional, que son especialmente sustanciosas en cuanto a financiación de proyectos de investigación y de desarrollo en sentido general. Y por ahí, Santi, me encantaría que pudieras comentar con nosotros, porque además tú tienes una experiencia en la Universidad Austral y ahora estás liderando este módulo de Jean Monnet allí, recién concedido prácticamente. Y bueno, ¿cómo nos puedes tú enfocar y ahondar sobre esta temática? Muchas gracias. Sí, justamente, o sea, la cooperación biregional es un actor clave, más aún con el fortalecimiento de vínculos entre ambas regiones, en base a la cumbre que se hizo el año pasado en Bruselas. Entonces, Europa tiene mucho interés en fomentar la cooperación con América Latina, por eso tiene líneas específicas para la región y a su vez tiene diferentes acciones, como la que mencionó Joel, que es una acción de Jean Monnet, que tienen el foco específico en los estudios europeos, que hay diferentes tipos de acciones, pueden ser módulos, pueden ser cátedras o pueden ser centros de excelencia, en los cuales pueden poner todas las universidades de América Latina y tanto en Europa, y es una buena forma de empezar a vincularse con instituciones europeas, tanto de educación superior como con la propia Comisión. Pero a su vez hay otras propuestas que tiene la Comisión Europea, como son las Capacity Building, que es para mejorar la universidad en el sentido de su estructura, en su management, en todo el aspecto de currículum. También existen los para temas de maestría, por ejemplo, los que son Erasmus Mundus, tanto son en Design Major, que es una versión menor, pero es para quienes quieran hacer un máster en conjunto con universidades europeas. Eso es como lo más principal y a nivel europeo, pero hay diferentes tipos de acciones que puedo avanzar después. Y acordémonos que la Unión Europea destina decenas de miles de millones de euros en estos proyectos y uno puede pensar, como es de Unión Europea, efectivamente la mayoría se destinan a la zona de Unión Europea o digamos, que tenga que ver con la Unión Europea, pero más o menos el 10% de los fondos son destinados para afuera de la Unión Europea, incluyendo América Latina, así que, digamos, hay fondos en Europa que están destinados para fuera de Europa y hay que aprovecharlos, justamente los que mencionó Santiago. Sí, gracias, Sofía. Sí, la verdad que la Unión tiene, o sea, no es, por más que el foco siempre es la propia Unión Europea, tiene muchos fondos destinados para países, terceros países y para América Latina. O sea, tanto América Latina como el Caribe, o sea, son regiones que tienen mucha posibilidad de hacer estos fondos y justamente la Unión quiere fortalecer más este tipo de vínculos. Sí, totalmente. Yo creo que, mira, cuando nosotros comenzamos a trabajar en temas de identificar
convocatorias, ver cómo poder apoyar a determinadas organizaciones. Ahí Adiela forma parte y colabora con nuestro equipo de proyectos. Veíamos justamente esto, ¿no? De que hay convocatorias que, si bien la gran mayoría están enfocadas en que sean aprovechadas en el espacio de la Unión Europea, es verdad que hay una vertical en temas de cooperación con países fuera de la zona euro que es bastante potente y muy poco incluso conocido, ni siquiera aprovechado. O sea, no puedes aprovechar lo que no conoces. Entonces, por ahí nosotros como que nos dimos también a la tarea de identificar aquellas convocatorias donde América Latina podía ser una región elegible, ya sea un gremio empresarial, una institución académica, un gobierno local, empresas o ONGs, ¿no? Entidades de diferente tipología que pudieran de alguna forma montarse, como digo yo, en las grandes ligas de determinados tipos de proyectos, que además ya no solamente son los fondos, ¿no? Uno se queda cuando gestiona cierto tipo de proyectos con el acceso en resultados de investigación, todo ese capital relacional que se genera entre las organizaciones, pertenecer a determinadas redes de conocimientos o institucionales, son también valores que de alguna forma aportan mucho y es un activo para las instituciones educativas para su desarrollo en sentido general. Ahí sí, Adi, como tú también estás muy vinculada y sigues vinculada al ámbito académico en una universidad española en este caso, una universidad que además es una de las que más colabora con la empresa y por ahí puedas hacer tu intervención con ese doble enfoque, ¿no? Convocatorias que tú crees que puedan ser interesantes, además de las más conocidas, que siquiera las puedes mencionar, que una universidad en Latinoamérica pueda formar parte o de un consorcio o liderar algún tipo de proyecto que tú conozcas. Y luego, ¿qué experiencia tienen ustedes en UDIT con el rol que cumplen las empresas, ¿no? Para la financiación de la investigación? Que yo creo que a veces es muy poco abordado y creo que hay un área de oportunidad por explotar ahí también. Muchas gracias, Joa, por la introducción. Y bueno, como tú comentabas, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología es una universidad que como universidad solo tenemos 2 años, pero antes era una escuela de diseño que tenía todo un desarrollo con las empresas, es decir, la vinculación universidad-empresa la tenían muy desarrollada. Entonces, nosotros actualmente en la universidad tenemos muchos proyectos con las empresas. A nivel nacional participamos mucho en los CEDETIS, este año tenemos 2, es decir, en los 2 años que llevamos como universidad tenemos 2. Estamos participando en el Check Innovación de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que también tenemos 1. Y además estamos ahora mismo participando, que estamos preparando una propuesta para la Unión Europea, que yo no sabía de esta convocatoria, y es una convocatoria del Pilar 2, que lo que hace es, la Unión Europea pone un 50% de la financiación y una empresa potente pone el otro 50%, y es que lo que hacen es lanzar como un desafío mundial. Este que han lanzado es de salud, expresamente para la parte de cardiovascular, y entonces se presentan las diferentes empresas en consorcio y en asociaciones industriales, todas empresas, para darle solución a ese desafío. Pero del concurso solo lo gana una sola empresa, ¿vale? Una sola asociación. Y luego, en la segunda parte, esa asociación pues se une con la asociación de empresas que ya tiene la Unión Europea predestinada y elaboran el presupuesto y el proyecto en sí, la memoria. Entonces, es una oportunidad a nivel europeo que tenemos las universidades que podemos ir con empresas en asociación para estas convocatorias europeas que son muy competitivas porque ahí participan grandes empresas y solo eligen a una, es decir, a una asociación que realmente responde a ese desafío. Ahora mismo estamos trabajando en uno de estos, a ver si tenemos buenas noticias. Y luego, tenemos mucha fortaleza en la universidad, en la colaboración con las empresas. ¿Por qué? Porque como universidad privada, pues vamos muy alineadas con los objetivos de la empresa y trabajamos con prototipos que la empresa viene a pedirnos directamente a nosotros en cuanto a diseño de productos, videojuegos y tecnología. Entonces, ya con esa relación afianzada, pues podemos ir con ellos a convocatorias que son expresamente para las empresas en colaboración con universidades y centros de investigación.
Buenísimo. No, es lo que decía, o sea, yo creo que la vinculación aquí y en Europa en general, toda esta implicación academia-empresa está bastante bien integrada, salvando algunas excepciones, pero realmente se entiende este binomio. Nosotros en América Latina necesitamos todavía darle un poquito más al turbo, ¿no? Para que esta articulación sea un poco, digamos, más profunda, más allá de temas de pasantías o temas también curriculares con los estudiantes y demás, pues en temas de investigación, en temas incluso de innovación abierta, pueden haber esquemas muy interesantes donde se puedan acceder a convocatorias de este tipo, que a veces hay algunas que sí notamos que son más competitivas, pero hay otras que son poco conocidas, ¿no? Y nos da la sensación que a veces los ganan los mismos tipos de instituciones. Yo creo que también yo soy un poco incorrecta con estas cosas, pero eso lo sabemos, ¿no? Por el desconocimiento a veces, por el desconocimiento de estas oportunidades. Gracias, Adi. Y bueno, luego también tengo entendido que el UDI está trabajando en un proyecto que se va a presentar en Capacity Building, que es una convocatoria de las más importantes y más trabajosas también, porque nosotros en Conecta tenemos ahí un proyecto en punta a presentar también. Y bueno, que sepan que es una convocatoria que la vamos a seguir trabajando, asesorando, acompañando. Yo creo que abrió hoy o abre mañana, día 8 de noviembre. Y qué bueno que las organizaciones latinoamericanas se pueden presentar. Realmente los fondos que dan permite financiar diferentes tipos de actividades. Así que dedicaremos seguramente alguna sesión informativa para poder explicar un poco más esta convocatoria. Gracias, Adi. Y siguiendo un poco en esta línea de qué tipos de oportunidades podemos ir mapeando, Esther, me encantaría que pudieras compartir con nosotros. Tú estás más vinculada a la administración pública, ¿no? Que también tiene sus desafíos, que también es complejo. Entiendo administración pública local. Cuéntanos un poquito cómo ustedes desde su rol identifican o pueden de alguna forma generar esa tracción de convocatorias o de oportunidades al sector educativo en la región que es vuestro ámbito de actuación allí en México. Hola otra vez a todos, muchas gracias. Ahí voy a meter un poco de relajo. Exacto, yo creo que a veces el tema de la administración pública, uno le puede tener ciertas reservas, ¿sabes? Si ya piensas administración pública, academia, crees que no hay un match, crees que no hay una sinergia, pero creo que esto es algo que vamos dejando atrás. Esta idea donde academia, gobierno, instituciones no van de la mano, creo que nos toca a nosotros por influencia y la generación donde esto es lo contrario, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la poca experiencia que yo te puedo compartir y que les puedo compartir en este momento. Ahora, los planes, por ejemplo, los planes de desarrollo, que son los planes gubernamentales sobre los cuales se desenvuelven todos estos gobiernos estatales, federales, nacionales, municipales, regionales, buscan, de alguna manera, buscan la opinión de la academia, buscan, de alguna manera, estos puntos claves de desarrollo durante la administración pública. ¿Esto en qué se convierte? En la oportunidad justamente de que una institución académica, un grupo académico, un colegiado pueda presentar un proyecto para desarrollar en la entidad, en el país, en la federación, y esto hace el propio autofinanciamiento, ¿no? Es un camino de ida y vuelta porque es un ganar-ganar. Al final de cuentas, yo estoy sentando las bases de un plan de desarrollo gubernamental, pero no lo estoy haciendo ya también cambia un poco el tema de la óptica y la visión de la administración pública, donde ya no soy yo no represento al poder, yo soy el vehículo. Y la apuesta que se ha visto en los últimos años, al menos en el tema muy nacional, regional, la apuesta siempre ha sido el tema de las instituciones académicas, por la manera de trabajo, por los puntos, por las mesas de diálogo. Una mesa de diálogo donde tú sientas a la academia es una mesa de diálogo muchísimo más abierta y con muchísimo más expertise en la materia, ¿no? Tú sabes que la parametría también de los proyectos que van de la mano con la academia tiene otro puntaje. Incluso ha tocado ver proyectos donde el propio gobierno no podría, por ejemplo, pedir un financiamiento para un proyecto de competitividad, innovación, un poco lo que platicaban al principio, si no tiene el respaldo o el apoyo de la como tal de este grupo que también desarrolla investigación, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy la clave en los desarrollos gubernamentales va a ser la academia, son los proyectos a desarrollar y de la mano viene la propia respuesta, ¿no? Que el gobierno no deja de tener la necesidad de tener este partner con el cual hacer este desarrollo social, ¿no? Y yo como academia presento mi proyecto, muchas veces este proyecto se vincula con los planes de desarrollo gubernamentales y es la manera en la cual yo también llevo a cabo, ¿no? Y la otra parte es que muchos de los estudios sobre los cuales se basan los resultados, porque
la mayoría de los gobiernos tendría que evaluar basado en resultados. Normalmente los jefes rectores o las instituciones de las cuales se vierte esta información o estas estadísticas para tener la información cierta son las academias. Es la parte de universidades, es la parte de los estudios, de las investigaciones, porque también te da esta manera de transparencia, ¿sabes? Ahora que todos los gobiernos tendemos a hacer mucho más a la transparencia, no hay nada mejor que un sector tan sólido como es imparcial, estudiado, con bases sólidas, ¿sabes? Entonces creo que ahora estamos en esta área de oportunidad donde podemos volver a imaginar que no solamente a lo mejor puede ser una financiación crédito, sino también ya podemos ir de la mano con este resultado de ganar-ganar, porque al final toda la aportación que se puede hacer desde una institución académica se va a ver palpable en la sociedad, ¿no? Y en la sociedad inmediata, que probablemente sea en esta donde vives, por ejemplo, yo en mi ciudad, a lo mejor, ¿no? Este proyecto lo voy a ver aquí a corto plazo, ¿no? Y lo que hablaban también, para que estas oportunidades, si no haya fuga tampoco de oportunidad, de crecimiento, es lo que hablaba al principio de la fuga de cerebros, ¿no? Creo que ahora estamos justamente en esa etapa de los desarrollos y de las administraciones locales fundamentales, que ya la visión es un poco más allá, ya lo que decíamos, regional también, ya no estamos cerrados nada más. Estoy hablando de academias no solamente locales, ya los gobiernos desarrollan proyectos de instituciones académicas porque es lo que interesa, ¿no? Todas las ciudades del mundo podemos tener un crecimiento local, lo que tú decías, a lo mejor en Latinoamérica necesitamos estas visiones europeas porque nuestras ciudades también están en punta, en México, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesitamos, incluso a veces, echar mano de, bueno, a ver, la universidad en Buenos Aires tiene este proyecto que se puede implementar en el plan de desarrollo gubernamental y a su vez se va financiando de la mano con los propios recursos gubernamentales. Qué bueno, Esther, ¿en qué estado estás relacionado? O sea, ¿todo esto está ocurriendo en el estado? Yucatán, todo está en el sureste, Yucatán, lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que ahora ves que hay como un despliegue del sureste. México siempre había como sido centro y norte, ¿sabes? Pero ahora hay un plan de desarrollo del sur, sureste de México y puertos también, pues hace que estas interacciones ya no sea solo de manera centralizada. Ahora las propias ciudades salen y yo te puedo comentar, en la ciudad de Mérida hay muchos convenios con academias o ciudades de otras partes del mundo. Ya no era esta administración tan cerrada donde tenías que tener, por ejemplo, nacional, ¿no? Perfecto. Bueno, lo siento. Tengo ya a mi hija detrás, como pueden ver. Esto es conciliación en directo, señores. Tanto que hablamos en las redes sociales, aquí lo estamos viendo en tiempo real. Muchísimas gracias, Esther. Además, que me parece súper interesante este enfoque y enhorabuena por esta articulación que a nosotros nos parece lógica. A veces daba la sensación desde la academia que toda esta generación de conocimiento, de papers, todas estas carreras por publicar, ¿qué pasaba con todos esos resultados de la investigación? ¿No? Y nos parecía tremendamente lógico que todo ese resultado pudiera ser aplicado tanto en la industria, pero mira, con el sector público e ir de la mano para poder estar vinculados y generar justamente desarrollo en los territorios, ¿no? Así que nos parece que bueno, es un apunte que ojalá también sea escalable en muchas zonas de América Latina, porque sinceramente es un enfoque que nosotros obviamente también defendemos. Bueno, hemos hablado un poco de convocatorias, las Erasmus, por ejemplo, que son como las cerezas del pastel, que obviamente a veces cuando tenemos reuniones con universidades en América Latina piensan o asocian Erasmus solamente con actividad de movilidad, tanto estudiantil como de investigación. Y yo siempre animamos desde Conecta de que por favor vean todo el paraguas de oportunidades de convocatoria que tiene el programa Erasmus, que es un programa dedicado justamente a la financiación de actividades relacionadas con cultura, con educación y con deporte. En ese sentido, bueno, Sofi, tú comentabas al inicio también, bueno, todo este enfoque, digamos, de los talones de Aquiles que lleva la financiación e investigación en América Latina por lo poco que dedican nuestros gobiernos a esta actividad. Y ahí, ¿cómo se pueden apalancar, digamos, todo el rol que tienen los organismos multilaterales, que obviamente sabemos que es extremadamente potente, desde tu experiencia, ¿no? Tanto con convocatorias, con recursos, cómo acceder a ellos. Muchas veces yo creo que lo que falla es eso, ¿no? Cómo presento un proyecto que sea competitivo, cómo genero toda esta articulación para poderlo presentar en ciertas convocatorias, que despierte el interés de determinados organismos en caso de que sean convocatorias abiertas. Un poquito tu experiencia así a grandes rasgos.
Sí, perfecto. Gracias, Joa, por la pregunta. Muy, muy relevante, mucho por decir por acá. Sí, algo que nos parece muy importante para tener éxito en la obtención de financiación es tratar de alinear, tratar de tener claro cuál es el propósito social y o ambiental de la utilización de fondos. Hay mucho capital de organismos multilaterales o de fondos de impacto que está dedicado a, digamos, address ciertos temas ambientales o sociales. Entonces, si la universidad tiene claro qué desafíos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a poder abarcar con la financiación, con métricas claras, con objetivos claros de desarrollo social y o ambiental, va a tener el camino mucho más facilitado para la obtención de esos créditos, porque lo que miran estos organismos es, por un lado, obviamente, viabilidad financiera, que casi siempre es el caso, y por otro lado, que esté claro el objetivo de desarrollo de estos proyectos. Entonces, parece simple, pero a veces, y son cosas que la universidad ya hace, siempre financiando la universidad se van a tocar y abordar temas de desarrollo social como mínimo, sino ambiental y climático también. Hay unos casos de éxitos que ahora les comento que son interesantes, pero no siempre lo articulan bien. Ahí entonces se necesita un poco hay como falta de capacitación interna de cómo gestionar proyectos internacionales, pero también, sí, capacitación en qué es lo que es importante para estos organismos y tenerlo claro y para que se pueda hablar el mismo idioma sea más fácil la dinámica, digamos. Hay unos modelos de éxito que quería comentar, por ejemplo, la Universidad de los Andes en Colombia obtuvo cerca de 1,5 millones de euros del programa Horizonte Europa, que no sé si mencionamos, entre los varios que mencionaste, Santiago, que también es un programa que destinó 95.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para proyectos de investigación donde se toquen temas de sostenibilidad, cambio climático y demás. Y casi el 10% de esto se destina a por afuera de Europa. Así que estamos hablando de igual casi 10.000 millones de euros para esto. Y bueno, tomó esos fondos para desarrollar un proyecto de sostenibilidad urbana en Bogotá. Y bueno, este, por ejemplo, es un ejemplo de cómo las universidades de la región pueden captar fondos significativos al alinearse con las prioridades globales, como los ODS. Otro ejemplo es la Universidad de Chile, que obtuvo financiamiento del Banco Mundial para un proyecto sobre el cambio climático y sostenibilidad, que involucra expertos de 4 países y bueno, al diseñar este consorcio multidisciplinario internacional, lograron captar $500.000 en financiamiento para este tipo de proyectos. Así que bueno, la financiación de organismos multilaterales y fondos de impacto es una fuente muy importante para complementar todos los otros programas europeos que mencionaron y también los fondos nacionales y regionales, como lo que estabas mencionando, Esther. Y hay, en algunos países, me viene a la mente Brasil o México. En Brasil está la agencia CAPES, en México CONACYT, son agencias gubernamentales que fomentan la inversión y el desarrollo de las universidades e investigación, tienen muchos fondos anualmente destinados para financiar proyectos. Así que quizás te diría que ese sea el nivel número 1 al cual fijarse, digamos, a ver qué hay a nivel nacional. Después, todo lo que hay a nivel europeo, que también hay muchos fondos destinados para los mercados globales y entidades de financiación multilateral y fondos de impacto también. Veo esos 3 renglones como fuentes muy importantes para apoyar este tipo de proyectos.
Buenísimo, Sofi, y muchas gracias por tu observación. Yo creo que siguiendo el hilo de las recomendaciones, yo creo que cuando hablamos y haciendo como un diagnóstico muy rápido y que seguramente se nos quedará cosa por fuera, coincidirán conmigo que a veces está la dificultad en la información, en el acceso a esa información, ¿no? Luego en cómo alinear esos proyectos que se gestan dentro de la universidad con requerimientos tanto de organismos, de convocatorias, prioridades nacionales, objetivos, ¿no? Vemos que cada vez más hay universidades que esto lo han entendido e instan a sus grupos de investigación en que vayan en esa línea. Yo creo que un papel importante de la universidad es promover ese progreso social y demás, con lo cual eso, pero también hay que seguirlo desarrollando. Luego, sobre todo en el ámbito birregional y en la posibilidad de participar en consorcios, un poco que es también en lo que nos enfocamos de Proyecta, es luego ser ese partner capaz, responsable, que se compromete, ¿no? Cuando ya sobre todo participamos en consorcios un poco más complejos, con dinámicas distintas de trabajo, sí nosotros hemos notado en nuestra experiencia que a veces ese desconocimiento o el no saber cómo relacionarse en determinados ámbitos, pues bueno, se trabajan con paquetes de trabajo o se diseñan paquetes de trabajo que luego, pues nada, no son viables o que luego no se corresponde con el presupuesto que se propone, pero muchas veces viene de esa formación, o sea, de tener la información de cómo se gestionan este tipo de proyectos, cómo se accede a estas oportunidades, cómo también de alguna forma destinar un equipo de trabajo entre la universidad que haga ese mapeo, que ven qué convocatorias, según las estrategias y prioridades de la universidad, puedan aplicar, cuáles son los recursos también propios. A veces en esta cacería de financiación es como, pero yo tengo que poner, bueno, cuáles son esas fortalezas en infraestructura, en capital humano, en otro tipo de recursos que tenemos, también porque la cooperación también es eso. O sea, yo doy para recibir, o sea, o pongo sobre la mesa los recursos que tengo, ¿no? No solamente va en una sola fila. Y muchas veces vemos un poco esto, ¿no? Yo lo que quiero es recibir y ya está, ¿no? Y luego lo que pasa después de los proyectos, ¿no? Yo creo que hay una parte que se enfoca mucho en el acceso a esos fondos, pero ¿qué pasa cuando ganamos esa convocatoria, cuando esos fondos llegan? ¿Qué pasa con el cumplimiento de esos presupuestos, de esos planes que nosotros mismos pusimos y esos objetivos? ¿Y qué pasa con la evaluación de ese impacto que dijimos que íbamos a tener? Pero eso es otra sesión, porque evaluación de impacto también lleva una discusión bastante amplia. Un poco para cerrar esta charla, porque además yo creo que cuando hablamos de financiación en universidad, aquí podemos estar horas, pero la idea es hacer, sencillamente abrir el debate y tener varias miradas con respecto a un tema que a nosotros nos parece apasionante. Cerramos con recomendaciones, una recomendación por cada uno de ustedes para instituciones académicas que sí quieran aprovechar las oportunidades que existen en cuanto a financiación de proyectos, quieran conocer un poco más sobre este tema y desde su propia experiencia pudiéramos desde acá poderlas comentar. ¿Quién arranca? Bueno, sí. Venga, Esther. Es importantísimo establecer objetivos muy claros. A veces uno se puede perder entre tantos requisitos. Pero en la evaluación, normalmente de la asignación de financiación o de la asignación de un proyecto a desarrollar, en el ámbito, por ejemplo, cuando es una sinergia con gobiernos institucionales o gobiernos institucionales con cámaras que van a financiar a su vez academia, establecen muchísimo el tema de objetivos muy claros, que tangiblemente puedan ser medibles también. Lo que tú hablabas, establecer cuál es la parametría de medición de resultados, eso es 100% seguro, que la herramienta sea fácil, eficiente, eficaz, los plazos, ¿no? De alguna manera, y a veces queremos abarcar tanto que nos perdemos en todo eso, y no porque un proyecto tenga tantas aristas o tantos nombres o tanto adorno, significa que va a ser un proyecto viable o elegible, sino que muchas veces, a veces es entender, por ejemplo, lo que hablaba exactamente de CONACYT, es un tema, es un objetivo y voy a ir, no tengo que probablemente yo inventar el agua hervida, me explico, sino saber exactamente cuál es el proceso. Entonces, los objetivos, que todo el equipo tengamos muy claro cuáles son los objetivos sobre los cuales estemos trabajando, y lo que tú dices es súper importante, al menos en tema de cuando se tienen que hacer todas estas sinergias, no solamente sectores sociales o sectores privados, sino es el resultado. ¿Qué es lo que es una apuesta? También la financiación es una apuesta de quien está poniendo ahí la inversión, porque estás teniendo el mismo resultado que tú le estás tratando de dar, ¿no? O sea, tangiblemente cuántos años, qué sucederá en el tema. Entonces,
sí ser muy precisos ahí. A veces nos perdemos mucho en queremos ponerle muchísimo al proyecto y tal. Y a veces el lector, el evaluador, lo que quiere ver muchísimo es concretamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo mido? ¿Cómo veo? ¿A dónde? ¿Cuál es el sector? Y en este sector, ¿cuál va a ser el crecimiento? ¿Cuál va a ser el crecimiento? Eso sería... Buenísimo, Esther. Muy acertado. ¿Quién más? Otra recomendación. Sí, no, por mi parte, algo que me parece importante es que busquen las convocatorias, porque hay muchas y generalmente Google es la forma más simple, pero también pueden ir a las embajadas. La Unión Europea tiene equipos que apoyan el tipo de búsqueda de proyectos y los pueden orientar en ese aspecto. Y también que no se olviden que también, más allá de la parte de cooperación regional, hay países como Alemania, que es un país que aporta mucho en este tema, y hay muchas instituciones como la DAD, con sus centros de formación, que les pueden brindar ayuda de aplicaciones que pueden hacer para propuestas, ¿no? Buenísimo, qué buen dato. Gracias, Santi. Sí, es cierto lo que dice Santi. La DAD de Alemania apoya mucho a las instituciones latinoamericanas de educación superior. Y bueno, yo en mi caso, como mi experiencia viene un poco más de la relación universidad-empresa, pues mi consejo es que el objetivo del proyecto vaya alineado con la estrategia de mercado y además con los intereses estratégicos de la empresa. Y así se puede lograr el compromiso de la empresa en ese proyecto. Porque muchas veces comenzamos un proyecto con la empresa y luego la empresa, pues al cabo del año o el año y medio, pues desestima todo el proyecto y nos quedamos a mitad. Pero si vamos alineados con esa estrategia empresarial desde la universidad, pues mantenemos esa relación exitosa y además con compromiso. Buenísimo, Adi. Venga, Sofi. Sí, yo quizás para terminar resaltar la importancia de construir redes de colaboración, fomentar alianzas estratégicas entre universidades, instituciones de investigación, entidades del sector privado a nivel regional y birregional. Esto permite a la entidad de ampliar muchísimo el alcance y la capacidad de los proyectos y el tamaño como para realmente llegar a fuentes de financiación, porque capaz uno solo es muy chiquito o le falta conocimiento o capacidad y uno con esas redes puede aprender sobre experiencia de otros y programas que quizás no conocía o no tenía mapeados y bueno, sabe muy bien, conecta, que las uniones hace la fuerza, así que esas conexiones son muy importantes y se valora mucho cuando un proyecto tiene un alcance regional o birregional, también desde el lado del punto de vista del inversor multilateral, sobre todo, tiene mucho más relevancia un proyecto que abarque más de un país y sobre todo en más de una región que no proyectos aislados. Totalmente. Y yo creo que ya también para cerrar, siguiendo el hilo de lo que comentaba Sofi, nosotros siempre decimos que el futuro será colaborativo o no será. O sea, ya el tema de trabajar por feudos, ya lo hemos visto tras la pandemia y varias experiencias en un mundo globalizado, ya no funciona. Y que no vale solamente pues apuntarnos a este tipo de oportunidades y empezar a articular una red en ese momento, sino lo mejor es fortalecer esas capacidades de antes, ¿no? Empezar a identificar qué instituciones están alineadas con nuestros objetivos, comenzar a tejer esas redes. Como decía Sofi, no tiene que haber una convocatoria con X fondo para yo pensarme en construir esa relación institucional, sino hacerlo de antes, porque ya desde ese momento estar aprendiendo de sus experiencias, de convocatorias que ellos ya han ganado, me llegará también de alguna manera esos resultados. Hay varias instancias donde se puede compartir conocimiento y es tremendamente provechoso, sobre todo en el ámbito educativo. Y haciendo también resumen, por lo que decía Santiago, o sea, ser proactivos en la búsqueda, saber que a lo mejor no nos podemos apuntar a todas las convocatorias que queramos porque no estamos en condición o no tenemos el equipo ni la capacidad, pero en la que sí podemos buscar apoyo, buscar ayuda. A veces vemos que hay quienes están solos en todo este desafío y sí que es verdad que hay tanto agencias locales, gubernamentales, también del ámbito birregional que apoyan e instan en la difusión. Hay muchas sesiones que son gratuitas, de hecho, donde se puede tener al menos toda esta información a priori y ahí descartar si nuestro proyecto puede cumplir los requisitos y demás. Luego, lo que comentaba Esther, que me parece súper clave, a veces menos es más, ¿no? Es decir, tener objetivos claros, alinearse, porque a veces vemos
proyectos faraónicos que no se alinean con ciertas convocatorias. Empezamos a meter un montón de partes porque pensamos que así va a ser más interesante y el efecto de cara al evaluador es todo lo contrario. O sea que necesitamos tener proyectos alineados a lo que se nos está pidiendo en cada convocatoria, ¿no? Y consideramos que eso es tremendamente clave. Y luego, por supuesto, también identificar partners que a lo mejor para la universidad son nuevos, pero son extremadamente potentes, como son las empresas, ¿no? Y yo diría el triple eje también, ¿no? Gobierno, empresa, universidad. El impacto es mucho mayor. Obviamente, toda la relevancia en los resultados de la investigación, por supuesto, va a tener mucho mayor impacto. Hay muchos casos de éxito que así lo manifiestan y a veces hay una distancia y una brecha tremenda en actores que perfectamente pueden potenciar, como ya lo decía Sofía también, el acceso a estas convocatorias. Ya con estos análisis cerramos la sesión. Sinceramente me quedo con ganas de seguir aquí nosotros dialogando sobre todo un tema que nos llega muy de cerca para los que hemos estado y estamos relacionados con el ámbito educativo, pero eso también nos dará pie a tener una sesión más en profundidad sobre aspectos claves quizás para cómo hacer para participar en este tipo de convocatorias, y estaremos encantados de acompañar desde Proyecta a las instituciones educativas que sí quieran aprovechar estas herramientas. Me despido también con la web de nuestra nueva plataforma, agradecer a todas las instituciones, la gran mayoría universidades que ya están suscritas, que ya vemos que hay un interés y nosotros estaremos encantados de acompañar e invitarlo a que se suscriban, que luego recibirán pues toda nuestra información, nuestra newsletter y las invitaciones a las sesiones que vamos a estar desarrollando. Y como pueden ver, pues nada, Proyecta está integrado por consultores que tienen experiencia en diferentes ámbitos de actuación de casi todos los países de América Latina, y qué bueno que nosotros podamos de alguna manera desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva poder estar acompañando en la gestión de proyectos de cooperación, que es una herramienta fundamental de desarrollo. Pues nada, queridos, muchísimas gracias por acompañarme, de verdad, y por participar. Súper interesante todos los comentarios y sus aportes, y ojalá que podamos organizar una sesión más adelante y profundizar mucho más en estos temas. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Joa. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias que nos han estado también siguiendo en redes. Gracias por sus comentarios, Inés, David. Gracias a todos ustedes y a los que lo van a ver en diferido. Y bueno, síganos, que ustedes saben que en redes estamos ahí como muy intensos con todo lo que estamos desarrollando desde Proyecta. Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós. Chao.